Hola, soy Madeline Ferrer y hoy voy a hablarles sobre el comentario de la obra Madre Coraje y sus hijos, escrita por el dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, ambientada en la Guerra de los 30 años de 1618 a 1648 y escrita también en un periodo de guerras, justamente en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en 1939, pero fue publicado en 1943. Para hacer el comentario, me voy a enfocar en el fragmento de la página 30 y responderé a 6 preguntas. Bien, empezaré por la primera. ¿Cómo muestra el fragmento las actitudes y las emociones del personaje o los personajes principales? Bueno, el personaje principal de la obra es Anna Fierling, más conocida como Madre Coraje, que es un seudónimo que el autor le puso precisamente por la actitud que la caracteriza durante mi fragmento y toda la obra. Bueno, para responder a la pregunta, vamos a enfocarnos en lo que muestra Madre Coraje. Muestra una actitud firme, a lo largo de la novela, de palabra. Es una mujer con un carácter muy fuerte, que tiene coraje y le gustan hacer las cosas como las dice a la primera vez, sin cambiar o tambalear su posición. Y para hacer mención a esto, vamos a mencionar más o menos parafraseando lo que en la parte en lo que ella muestra esta actitud. Que dice que necesitaba dinero para sacar a su hijo, darle ese dinero al sargento, puesto que se lo había llevado consigo al haber tomado un objeto. Bueno, lo acusaron de haber tomado un objeto que en realidad Requesón no lo hizo. Entonces ella estaba pensando en empeñar su carreta. Era donde se movilizaba y lo que le servía para sustentar la vida de ella y la de sus hijos. Y fue cuando Yvette estaba interesada en esta, pero pensaba que la iba a vender. Y Madre Coraje no quería llegar tan lejos, simplemente quería empeñarla como para obtener el dinero que necesitaba y poder sacar a su hijo. Entonces eso fue lo que le explicó ella a Yvette, pero Yvette ya no quiso ayudarla con el dinero, porque ella lo que quería era comprarla. Entonces Madre Coraje mantuvo su palabra de decir no, solamente quiero empeñarla y no quiero venderla. Bueno, y vemos que Yvette, que es un personaje secundario, y bueno, y prácticamente la actitud que ella toma no es tan relevante en la pregunta, porque nos piden que hablemos del personaje principal. Bueno, pasaremos a la segunda pregunta, que es: ¿de qué manera el uso del lenguaje revela tensiones subyacentes? Para poder responder a esta pregunta, debemos tener claro qué es el término tensión y qué es el término subyacente. El término tensión hace referencia a un conflicto, a un problema que se está dando, y subyacentes, que es oculto, que está por debajo de otra cosa. Entonces, al decir tensiones subyacentes, es un conflicto oculto. Y precisamente en el fragmento que a mí me ha tocado, el conflicto oculto que hay es la crisis, porque se está pasando por un momento de guerra, y ya debemos saber y debemos tener claro que cuando hay guerra existe crisis, y no solamente este factor, existen hambrunas, muertes, enfermedades y en fin. Bueno, como existía crisis, Madre Coraje se notaba la desesperación que ella tenía por conseguir el dinero y poder tener de vuelta nuevamente a su hijo Requesón. Entonces, además de eso, Madre Coraje piensa siempre en toda la obra, en sus hijos, por el bienestar de sus hijos, porque ellos estén bien, así ella tenga que pasar las peripecias de la vida.
pero ella siempre está al pendiente de que sus hijos estén bien. Bueno, pasaremos a la tercera pregunta y esta nos dice cómo se revela en el fragmento la importancia del contexto de la obra. El contexto de la obra al que hace referencia a mi fragmento es el contexto económico. Como podemos ver, al ser escrita en un momento de guerra, el contexto histórico, que fue escrita en el año 1939, a inicios de la Segunda Guerra Mundial, presenta que la economía en ese entonces estaba en pésimas condiciones. Existían crisis y no podían sustentarse la población para mantener a sus hogares. Bueno, es el contexto que más significancia tiene en el fragmento que a mí me ha tocado. El contexto económico, que habla del problema económico que existe, valga la redundancia, es decir, la crisis. Y el contexto histórico, que es el contexto en el que está escrito la obra, un periodo de guerras, de conflictos y problemas. La cuarta pregunta nos dice cómo se transmiten en todo el fragmento las ideas centrales de la obra. La idea central de la obra es explicar, lo que el autor nos quiere decir, y con esta obra, al haberla hecho, es mostrar cómo se vive cuando hay un momento de guerras. Por eso se inspiró en hacer una guerra, en escribir basándose en una guerra anterior a la que se estaba viviendo o por empezar a vivir. Entonces vemos que existe un problema y es lo que trata de mostrarnos. Los problemas que realmente tienen importancia, no el combatir por tener poder o por ser una superpotencia o cosas por el estilo. Lo que realmente importa es abastecer a la población. Entonces muestra que existe crisis y que los estados no ayudan a su pueblo, no abastecen sus necesidades, y es lo que podemos ver, como ya mencioné, en lo que Madre Coraje quiere. Es un momento de confusión, de desesperación, que las personas no saben lo que deben hacer y demuestran no importarles lo que otros estén pasando. Bueno, y Madre Coraje se muestra desesperada por conseguir el dinero, pero vemos que Yvette tenía un interés personal antes de querer ayudar a Madre Coraje. Entonces es lo que vemos, el problema de que mi importismo que muestra la sociedad en una situación difícil como es el vivir en una guerra. La quinta pregunta nos dice ¿de qué modo anticipa el fragmento de desarrollos posteriores de la obra? Para poder responder a esta pregunta debemos saber que debe estar escrita en un tiempo futuro. Sin embargo, en mi fragmento está escrita en presente, entonces no nos anticipa lo que va a suceder más adelante en la obra, todo es inesperado. Entonces les invito a leer la obra para que la entiendan de mejor manera, porque en mi fragmento no es tan importante, no muestra explícitamente la anticipación de lo que va a suceder después en la obra. Bueno, la última pregunta es ¿de qué modo es el fragmento fundamental para la estructura del argumento? Sabemos que el argumento de la obra es hablar sobre el problema que se vive en una situación de guerras. Entonces, del mismo modo, mi fragmento no muestra tanta importancia a la estructura de la obra porque solamente es un diálogo. Sin embargo, no deja de ser importante para continuar con la estructura que el autor quiere seguir. Y bueno, este ha sido mi comentario. Espero les haya servido. Muchas gracias.